Ya, entonces, les decía, los receptores sensoriales, la vía ascendente, ¿ok? Y la corteza cerebral, que son las áreas de control. Lo importante del receptor sensorial es saber que es una estructura nerviosa, ¿ok? Y esa estructura nerviosa lo que hace es, captar al estímulo. ¿Para qué? Para que llegue a su punto final, que es la corteza cerebral. Cuando la corteza cerebral logra interpretar lo que llega a él, es lo que nosotros conocemos como sensación. O sea, el estímulo se percibe, viaja por todo nuestro sistema nervioso hasta que llega al cerebro. Y una vez que llega al cerebro se vuelve consciente y nosotros percibimos, y eso se llama sensación. Hay diferentes tipos de sensaciones. Sensaciones generales y sensaciones especiales, y ya lo leyeron en el libro. Las sensaciones generales se captan en toda parte de nuestro cuerpo, incluyendo la piel, las vísceras. Y las sensaciones especiales necesitan un órgano específico para captar al estímulo. Ejemplo, especiales, la visión, la audición, el olfato y el gusto, incluyendo el equilibrio. Son los especiales. Mira, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Una de las siguientes sensaciones no corresponde a sensaciones especiales. Ya sabes qué marcar, ¿verdad? Listo. Y las sensaciones generales se van a caracterizar porque en cualquier parte de nuestro cuerpo podemos percibirlas. Y ahí tenemos las 4 características que tienen los receptores sensoriales. La transducción. ¿Qué es la transducción? Es la transformación de una energía. Cuando un receptor, ¿ok?, capta, llega, por ejemplo, yo tengo un botón gustativo. El botón gustativo tiene su poro gustativo, eso lo saben por histología. En ese poro hay como unos vellitos y eso tiene una cápsula que está lleno de células. Podemos tener unas células aquí que recubren al botón gustativo, tipo un epitelio que lo cubre. Sí, son células ahí, pero en el interior del botón gustativo nosotros vamos a tener unas células especializadas, ¿no? Unas células que se van a presentar así. Esas células van a estar en contacto directo ya con el exterior, ¿verdad? Entenderán que también habrán otras células que están en la base, llamadas células basales, y van a estar ahí localizadas, ¿no? También van a estar incluyendo a unas células que son las células tentaculares, ¿no? Que son un poquito más así la característica. Pero de todo esto viene una neurona y esta neurona se conecta con ellos y va a ser derivado así, mira. Va a venir por acá y esta es la neurona. Esto llega a un nervio. Entonces mira en qué consiste eso del receptor. Por ejemplo, aquí le pongo un sabor dulce, ¿no? De repente alguien comió un chocolatito, ¿verdad? Y el sabor dulce está en la mucosa de la boca. ¿Qué hace este dulce? Se activa con el receptor y el receptor transforma esta energía, se llama energía química o puede ser mecánica, cualquiera de las dos energías, y esta la va a transformar ¿en qué? En una energía eléctrica, y esa energía eléctrica viajará a través del nervio de forma de impulso nervioso, y el impulso nervioso se va a diferenciar de el estímulo. El estímulo es una energía química o mecánica y el impulso nervioso es una energía eléctrica. Entonces, ¿cómo o quién hace el cambio para que de la energía mecánica o química se transforme en energía eléctrica? ¿Quién lo hace? El receptor. ¿Y cómo se le llama esa propiedad? Transducción. No sé si ya me dejé entender. ¿Qué es la transducción? Es la transformación ¿de qué? De la energía química mecánica a energía eléctrica, llamada impulso. Está recontra facilito esa propiedad. Pregunta de examen, entenderán. Profesor, ¿qué es la codificación?
¿qué ocurre si yo tengo mi vasito de limonada y le echo, o sea, agua y limón, sí, agua y limón, y le echo una cucharada de azúcar y lo pruebo? Diré, puede ser que alguien tome así de ese sabor, pero ¿qué ocurre si le echo otra cucharadita? ¿Será menos sabor o más sabor? Más sabor. ¿Qué crees tú? Más ¿Y si le echo 3? ¿Y si le echo 4? Quiere decir que a mayor cantidad de azúcar, ¿qué va a pasar con el líquido? ¿Va a saber más dulce o menos dulce? Más dulce. ¿Cierto? ¿Qué ocurre si tú llegas a tu casa, el televisor está en volumen 3? De repente no se escucha bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué le aumentas el volumen? Porque a mayor sonido tú vas a lograr captar. Chicos, a eso se llama codificación. Quiere decir que si yo aumento más estímulo, ¿qué crees que va a aumentar? El impulso nervioso. Si yo pongo 20 estímulos, ¿cuántos impulsos nerviosos se formarán? 20. Si pongo 80, o sea, ¿qué quiere decir la codificación? Que a mayor estimulación, mayor impulso nervioso. Cuando yo le ponía en las agujas, al inicio ponía poquito, ¿no? Poquito. Y tú dices, ¡au! Me duele poquito, pero ¡au! Porque más intensidad, más captación del estímulo, más impulso nervioso. Más estimulas, más impulso nervioso. ¿Cómo se llama esa propiedad? Codificación. ¿Y a qué se llama especificidad? Yo te puse un dato, botón gustativo, ¿no? Vamos a poner su nombre. Esto se va a llamar botón gustativo. Este es el famosísimo botón gustativo. Y este botón gustativo, ¿qué le hemos puesto? Un sabor. ¿Y por qué al botón gustativo le he puesto un sabor y no le he puesto una luz? Color rojo no le he puesto. ¿Por qué crees? A ver, saca la lengua, dame la linterna. A ver, ¿qué sabor es? No puede, iba a decir, pero doctor, usted fuma. Iván, tú no fumabas. Y ahora fuma, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me estoy confundiendo, pues, porque al botón gustativo le tiene que ir un estímulo que le corresponde. En este caso, un sabor, no un estímulo luminoso. A eso se llama específico o especificidad. Que a cada receptor le corresponde un estímulo específico. ¿Entendido? Y finalmente la adaptación, y está de verde porque es pregunta de examen, lo más que siempre se pregunta, o sea, esta pregunta ya tienen un punto regalado todos. Adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es la capacidad que tiene el receptor para disminuir la respuesta cuando un estímulo está permanente. Levanten la mano quienes experimentaron con el hielo, levanten la mano. Ya me van a decir su experiencia. ¿En algún momento usted, mi amigo, sintió que ya no percibía el frío? Sí. ¿Usted? ¿Qué? ¿En algún momento, cuando tuvo el hielo en sus manos, sintió que como que no sentía el frío? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Usted? ¿También, mi amigo? ¿Sí? ¿Por acá? A eso se llama adaptación, pues. Y yo le decía, aguanten, porque yo también estaba igual que ustedes aguantando el hielo. Y en algún momento dije, ya. Cuando yo dejé de sentir, dije, no, ya no siento. Y no exagere, le dije, no exagere porque ya no se debe sentir. ¿Por qué? Porque los receptores, cuando mucho estimulas, puedes dañar al receptor. Entonces, ¿cómo se defiende el receptor? Disminuyendo la respuesta. O sea, a pesar de que le estoy metiendo muchos estímulos, ¿qué pasa con los impulsos nerviosos? Quiere decir que a mayor tiempo el estímulo, menos respuesta, menos impulso nervioso. ¿Cómo se llama eso? Yo te puedo poner un caso clínico y al final de eso digo, según el caso clínico, ¿qué propiedad de los receptores se ha expresado? Adaptación, codificación, especificidad o la transducción. ¿Entendido? Listo, muchachos. Entonces, eso es en cuanto a receptor. Pero los receptores se clasifican. Se clasifican según ¿qué? Según la localización. ¿Y qué dice el Guyton? Capítulo 48. Dice que según la localización vamos a tener 3 tipos. Lo que están en la superficie de nuestro cuerpo, llamados esteroreceptores. Lo que están en el interior de las vísceras, lo que están en los vasos sanguíneos, ¿cómo se llaman? Inclusive a ellos le llaman vísceroreceptores. ¿Y por qué le llaman vísceros? Mira la palabra, víscero. ¿Dónde se localizará? Si te dice vísceroreceptor. En las vísceras, dime una víscera. Estómago, intestino delgado,
Intestino grueso. Intestino más grueso no hay, amigo. Hay de grueso, no te pasas, Alejandra. ¿Qué más? ¿Qué más? El esófago, el hígado. ¿Qué más? El ovario, las trompas, vagina, útero, próstata, vejiga. O sea, mira, un montón de vísceras. Ahí se localiza. ¿Y qué te informan? De la distensión de ellas o de alguna lesión. Por ejemplo, cuando uno quiere vomitar, ¿no? El pacientito que sale de sala de operación y te dice, doctor, tengo ganas de vomitar. O sea, ¿quién le informó a este paciente que quiere vomitar? ¿Quién le informó? El visceroreceptor, pues, porque el estómago está contrayéndose. Y si el estómago se está contrayendo, eso de hecho que vas a regresar por acá. Cuando, no sé si alguna de las chicas se despertó en la madrugada porque Andrés llegó. Profe Andrés, que es su flaco, no. La chica me entiende, la chica me entiende. Y para los que no me entienden, Andrés es el que viene cada mes. Allá. ¿Tú? Jonathan, no me asustes. Ya. ¿Y cuántas veces, chicas, no se han despertado o ya derramadas o ya la justa, dice, la justa, ¿no? O cuando sientes que la toalla ya está por rebalsar, ¿no? O sea, eso, ¿quién lo informa? Tú lo informa el ínteroreceptor. Igual en los varones, cuando alguna vez hemos querido miccionar o evacuar la vía digestiva o del hambre, y a usted le va a pasar siempre. Después de cada examen, lo que tú quieres es ir a dormir. 3 de la mañana te despiertas porque sientes hambre. ¿Y quién te informa que tienes que comer? El ínteroreceptor, pues, las vísceras, el visceroreceptor. En cambio, el propio receptor es como se localiza entre los tendones, ligamentos, en los músculos, incluyendo el oído interno, ¿ok? Pues en el equilibrio. Ellos te van a informar del grado de deformidad que tiene las articulaciones, la postura que está. ¿Cómo está sentada? Usted está sentada, ¿verdad, Uchada? Usted, mi amigo. ¿Cómo está? ¿Sentada o echada? Sentada, ¿verdad? Claro, pues. ¿Por qué? Porque su cadera está flexionada, sus rodillas están flexionadas, ella sabe que está sentada. Si yo quisiera acostarme, me aviento, pues no, de cúbito dorsal, de cúbito ventral, de cúbito lateral. O sea, ¿quién informa de cómo está mi posición, mi postura? Postura corporal, los propios receptores. Eso en cuanto a la localización. Pero según el tipo de estímulo, también el Guyton nos dice que tenemos, el Guyton menciona 3 nomás, que son los 3 primeros. El mecanorreceptor, el termorreceptor y el quimioreceptor. Pero yo te incluyo a 2 más. Incluyendo, voy a poner uno más. El mecanorreceptor, estímulos mecánicos, tacto, presión, vibración. Termorreceptor, térmico, frío, calor. Nociceptor, dolor. Y todos estos 3 los hemos visto el día de hoy en la práctica. Lo hemos puesto en práctica. Temperatura, frío, calor, dolor, ¿verdad? Tacto fino, tacto burdo. Excelente. Quimioreceptor son los que captan estímulos químicos. Y esos estímulos químicos serán el olfato y el gusto. Pero aquí hay una excepción, o sea, perdón, hay algo que tenemos que agregar. El quimioreceptor también incluye al osmoreceptor. El osmoreceptor. ¿Y quién es el osmoreceptor? El que capta la variación de concentración de la sangre. Cuando falta glucosa en la sangre, el osmoreceptor es el que informa. Cuando tienen mucha glucosa en la sangre, es el osmoreceptor el que informa. Mañana me han invitado a un local ahí en Lambayeque, mi pato con mi ceviche lambayecano, Jonathan. O sea, caballa salada y conchita salada. Ya está. Pero ¿qué va a pasar 3 o 4 de la tarde? Después de aventarme ese ceviche con caballa salada y conchita salada. ¿Qué crees que va a pasar en mí? Se va a desprender la sed, pues. ¿Y por qué se desprende la sed? Mira, fisiológicamente te lo explico. Como mi estómago ha absorbido la cantidad de sal propia del alimento, los osmoreceptores le informan al hipotálamo, mira, se van hasta acá arriba al hipotálamo y le dice, oye Cholo, el Iván está tomando mucha sal, necesitamos que él tome agua. ¿Y cómo yo ingiero agua sin que mi cerebro no me lo informe? A través del famoso centro de la sed, localizado en el hipotálamo. Entonces se desprende el centro de la sed y ¿qué crees que pasa con mis labios? Se secan. El cuerpo esconde agua, la saliva ya no hay. ¿Sí? O sea, y uno da la sensación y la sequedad en la garganta para poder controlar el pH y la concentración de agua en mi sangre. ¿Eso quién lo hace, muchachos? El osmoreceptor. ¿Por qué crees que cuando tienes
baja la glucosa, perdón, la hemoglobina, sientes sueño. ¿Por qué crees? Porque tu hemorreceptor te dice, oye, no puedes hacer cosas cuando tu hemoglobina no te lo va a permitir. Es como que yo me quiera ir hasta Cajamarca con 20 soles de gasolina. ¿Llegaré? Creo que ni a Ciudad de Dios llegaré con 20 lucas. Claro, pues entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Disminuye tus funciones para que aguantes todo el día. Por eso que la persona dice, cuando está con anemia, está de sueño, cansada, bostezando. Mira, ¿y quién te informa eso, chicos? Los osmoreceptores. ¿Entendido? Profe, ¿quiénes son los fotorreceptores? Los conocemos, están en la retina, los conos y los que al final del ciclo, o sea, entre la semana 13, 14, 15, vamos a ver el sistema de los sentidos, o sea, sistema sensorial. ¿Ya? ¿Se entendió los receptores? Bacán, pero acá está una lista de receptores que vienen en el examen. Tacto fino, también llama de epicrítico, Meininger. Tacto burdo, protopático, Merkel, llamado mecanoreceptor tipo 1. Tengo el frío, Kraus. Tengo el calor, Ruffini, también considerado el mecanoreceptor tipo 2. Tengo el dolor, el neurotransmisor del dolor es la sustancia P. O sea, cuando un estímulo es de dolor, la neurona produce sustancia P. No produce otra, glutamato, no, produce sustancia P. Y el receptor capta esta sustancia P y te dice es dolor. Pero para protegernos, recuerda que el dolor es protección. Todo dolor es protección. ¿Y dónde termina? Con el nociceptor. Él es el encargado de captar el dolor. Profesor, la presión, y yo siempre lo pongo así, la P de presión, la P de Pacini. Nunca se olvidan de eso. Y por último, la deformidad de las articulaciones, los órganos sinestésicos articulares. Son los tipos de receptores que tienen que memorizarlo, porque en el examen puedo poner esto a un costado mezclado y te digo ordena A, B, C, D o 4, 3, 5, 1. Ya saben cómo son ese tipo de preguntas. Tienen que memorizar eso. ¿Ok? Ahora pasamos a la vía ascendente. Delegados, chamba para la próxima semana. Todos, sin excepción, me van a presentar solo una hoja. Solo una hoja. O sea, Fiorella dice, profe, ¿yo puedo prestar una hojita? Sí, sí, solo una hojita. En donde me van a dibujar y me van a explicar o la vía espinotalámica anterior, la lateral, el fascículo de Gol y el fascículo de Bourdais. O sea, 1, 2, 3, 3 y 4. 4 vías necesito que hagan. O sea, 2 hojas cara a cara. ¿Y cómo es el esquema? En el Guyton está página 602, algo similar como esto. Algo similar como esto. Algo similar. Sí, ahí están las vías. Busquen las vías. Esta no es la vía, pero es similar a esta. ¿Qué página? La 602, es una guía. Pero si tú dices, profesor, yo ese tipo de dibujo no me gusta, yo siempre hago este dibujo. Lo puedes encontrar también en internet, en libros, como el de Suyacó, lo puedes encontrar en el Latardier, ¿sí? O en el SNIL, que es de neuroanatomía. Vas a encontrar esos esquemas así, donde acá está la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo y cerebro. Y empiezas así, mira, es un ejemplo. El receptor está acá. Por ejemplo, si quieres hablar de espino talámico lateral, que es el ejemplo que les he dado a todos, ¿cuál es la función del espino talámico lateral? Llevar las sensaciones de, ¿qué dice? Dolor y temperatura, o sea, la termoalgesia, lo que hemos visto hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Receptor. Si es termoalgesia, receptor será Ruffini, receptor será Kraus, receptor será nociceptor. Termoalgesia, temperatura y dolor. ¿Qué hace el receptor? Se conecta con su primera neurona que se localiza en el ganglio espinal. De esta neurona sube por la médula, llega al bulbo, sigue cruzando a la protuberancia y a eso se le va a llamar el lemnisco medial. Y en el tórtora nos menciona el lemnisco medial. Y me dice que el lemnisco medial, ¿verdad? Aquí lo menciona, tiene ciertas funciones. ¿Qué lleva el lemnisco medial? Sensaciones de tacto que requieren alto grado de localización, o sea, tacto fino. Sensaciones de tacto que requiere transmisión de una fina graduación de intensidad, o sea,
el tacto burdo. Sensaciones fásicas como las vibratorias, o sea, vibración. Sensaciones que indican movimiento contra la piel, o sea, estiramiento de la piel. Cosquilleo, prurito. Cuando hacen cosquillas, y prurito. Sensaciones posicionales desde las articulaciones, o sea, las propioceptivas también pasan por el lemnisco medial. Y finalmente menciona las sensaciones de presión relacionada con la gran fisura en la estimulación de intensidad, o sea, presión de Pacini. Todas esas son funciones del lemnisco medial. Página 601, para el que no lo leyó o lo leyó hacia medias. Y luego vamos a tener estas vías. Entonces necesito que vengan leyendo estas vías. Y lo que necesito es el esquema, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, su recorrido, fácil, esto está en internet, solamente quiero, no impreso, a dibujadito. Va acá, oye, eso lo haces en media hora. Inclusive lo haces en la tarde del día sábado, antes de venir a clases. Pero tienen que hacerlo, quiero ver su chamba. Y pone la función de la vía. Ya te di una función lateral. ¿Qué función tiene? Termoalgesia. También vas a ver de Gol y de Bourdieu. Esas vías se llaman vías ascendentes. ¿Por qué crees que se llaman vías ascendentes? ¿Por qué crees que se llaman vías ascendentes? Porque suben. Porque es de abajo hacia arriba. Y esas vías ascendentes todas son sensitivas. Entonces, por lógica, ¿sí? Tú vas a ser médico, por lógica. Si las vías ascendentes son sensitivas, ¿habrán vías descendentes o no? Obvio, el cerebro tiene que dar respuesta al dolor. ¿Qué hacía tu mano? ¿Por qué crees que hacías esto? Porque tu cerebro decía, oye, mueve la mano porque te están hincando. Claro, lo hacemos de repente como un reflejo, ¿sí? Pero es rápido. Entonces, ese movimiento es la respuesta del cerebro. Entonces, de acá del cerebro, de la corteza 4 motora, baja un grupo de neuronas y se van a ir hacia abajo. Como bajan, ¿cómo se llama? Motor. Vías descendentes. Y como van a inervar a músculos o a glándulas, se llaman respuestas motoras. Las ascendentes son sensitivas, las descendentes son Motor. Y te voy a dar un dato porque en el examen teórico a veces ponen eso. No es vía sensitiva o no es vía ascendente. Las vías ascendentes todas empiezan con el nombre o la palabra espino, que es la médula espinal, salvo Gol y Bourdieu, que son las únicas que tienen nombre propio. El resto, te doy ejemplo, espinotalámica, o sea, te va de la médula al tálamo. ¿Será ascendente o descendente? Ascendente. Espino-rúbrica, o sea, van al núcleo rojo del cerebro. ¿Qué será? Ascendente. Espino-rúbrica. Espino reticular. Ascendente. Espino vestibular. Ascendente. Espino cerebeloso. Ascendente. Espino, todas son espinos. Se llaman excepto Gol y Bourdieu, que son las únicas que son ascendentes, pero no tienen el término que ya estoy mencionando. Y las descendentes son dos nomás. Mira, maravilloso. Córtico espinal, te dice córtico, corteza espinal, y la córtico nuclear, las que salen por los núcleos, los pares craneales. Descendentes. ¿Se está entendiendo? ¿Qué ocurre cuando la vía ascendente asciende? Llega a una zona del diencéfalo llamado tálamo, uno de los 4 núcleos que tiene el diencéfalo. Y este tálamo se le considera el relevo sensitivo. Al tálamo se le considera como el relevo sensitivo. Y este relevo sensitivo va a recibir aferencia, o sea, conexiones de todos los sistemas sensoriales excepto de uno. ¿Cuál es el único órgano de los sentidos que no le da aferencia al tálamo? Se va a llamar el olfato. O sea, la visión llegará, sí. El tacto, sí. El frío, calor, todo llega menos el olfato. Y llegamos a la parte final, que se llama corteza cerebral, o sea, las áreas de Brodmann. Y en las áreas de Brodmann, en la página 603, ahí te dan un dibujito del cerebro y te dicen las áreas más importantes que tiene. Y aquí lo hemos graficado. El área somatosensitiva primaria en la corteza parietal, área 3, 1, 2, siendo la somática 1 mayor que la somática 2, según lo que dice el Gaius. El área 5 y 7, ¿se acuerdan cuando cerraban los ojitos y reconocían un dinosaurio, que en forma de corazón o de semiluna? Eso
Eso es gracias a la llamada estereognosia, área 5 y 7 del parietal. ¿Pero qué es estereognosia? Ahí lo dice, ¿alguien me ayuda? A ver, delegado, ¿qué es estereognosia? Reconocer el tacto sin observar. O sea, anulamos la vista y te ponen algo en la mano y reconoces. ¿Eso cómo se llama? Estereognosia. ¿En qué lóbulo del cerebro se encuentra? Parietal. ¿Qué número de área de Broman? 5 y 7. Esas son las preguntas, chicos. Hasta en el teórico viene así. Eso viene así, esas preguntas. De fisio vienen así. Ya inclusive hasta anato. Estamos metiendo anato. O sea, tú sabes, integramos todo. ¿Sí? He metido esto. No me faltó embrio. Profesor, el gusto, área 43. Audición, 41-42. Esto lo paso rápido porque son de otro sistema. 28, ¿verdad? Olfato. El área 17, visión primaria. El área 18-19, visión secundaria. Profesor, diferencias entre ellos. Ahora, ¿qué plumón ves? ¿Qué color? Morado. Morado, ya. Quédate viendo el morado, no cambies tus vistas, o sea, mira solamente el morado y dime qué color tengo en mi mano derecha. ¿Qué color? Naranja. Mira acá, no seas tramposa. Verde. Mira, eso es visión secundaria. Lo que está alrededor. Ella, yo la puedo estar mirando a ella, pero mire que él volteó. ¿Cierto? Inclusive por ahí sigo viendo que hay alguien detrás de chismoso. ¿Qué está haciendo? ¿Cierto? ¿Ya ves? O sea, visión primaria, área 17, visión secundaria, el entorno 18-19. Muchachos, eso es lo que puedo hacer como resumen de este capítulo. Lean el capítulo 49, bien, dolor, porque eso también lo vamos a repasar la próxima semana. Ya le voy a enviar a sus delegados qué van a leer para esta semana, porque toca articulaciones, para enviarles un video, así como hemos visto, pero que ya vengan viendo el video de cómo se miden las articulaciones y todo eso, porque recuerden que así van a ser las clases. Una pregunta, ¿está bien la clase? Sí. ¿Se entendió todo eso? Sí. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Muchas gracias.